La Eucaristía, memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. Hasta el momento hemos examinado en 3 sesiones los siguientes temas. Primero, la Eucaristía en la vida de la Iglesia, donde hemos visto que la Eucaristía es la cima y el culmen de la vida de la Iglesia. Segundo, la Eucaristía, misterio de fe, en el que hemos examinado la encíclica Mysterium Fidei de San Pablo VI, que la publicó poco antes de finalizar el concilio, en el mes de septiembre de 1965, y en el que establecía o expresaba las verdades fundamentales de fe relativas al sacramento de la Eucaristía. Y tercero, la Eucaristía, misterio de luz, que es una reflexión muy especial o singular de San Juan Pablo II, que la publicó en la Carta Apostólica Mane Nobiscum Domine, en la cual, con el icono de los discípulos de Maús, explica que la Eucaristía, siendo misterio de fe, un misterio muy profundo, y que la fe no es clara, sino que tiene la oscuridad para nuestra mente, sin embargo, queda aclarada a través de revelación divina. Y por eso, en los discípulos de Maús, primero aparece que Jesucristo les acompaña y les va explicando las Escrituras, y luego, cuando llegan y van a cenar, le reconocieron al partir el pan, en la fracción del pan. Aparecen en ese episodio, aparecen las 2 mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. En esta 4ª sesión vamos a tratar de la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. El carácter de sacrificio de la Eucaristía muestra mejor la naturaleza del sacramento que el de banquete o comunión, que es más intuitivo porque de hecho fue instituida durante una cena, la última cena, y luego también es verdad que en la misa, que es la memorial de la pasión y muerte de Jesucristo, pues también la comunión es como la finalidad o el fin al que está abocado o establecida la misa. Vamos a ver los siguientes aspectos relacionados con el carácter sacrificial de la Eucaristía. La Eucaristía como sacrificio, la Eucaristía memorial del sacrificio de la cruz, el sacrificio de la misa y el sacrificio de la cruz, el sacrificio de la Iglesia, sacerdocio regio y sacerdocio ministerial, y la Eucaristía, sacrificio de la Iglesia. La Eucaristía como sacrificio. Que la misa es el sacrificio del Calvario es una verdad de fe, y fue profesada en el credo del pueblo de Dios, que lo profesó San Pablo VI con estos términos: creemos que la misa, celebrada por el sacerdote en la persona de Cristo, es el sacrificio del Calvario que se hace sacramentalmente presente en el altar. Es decir, se profesa como verdad de fe que la misa es el sacrificio del Calvario. Hay que recordar que el credo del pueblo de Dios fue profesado por San Pablo VI el 30 de junio de 1969, 1900 años del martirio de San Pedro y de San Pablo. Contiene más verdades que las que profesamos en los otros credos, como es el símbolo de los apóstoles, que tiene 12 artículos, y en los cuales no está el tema de la Eucaristía, o en el símbolo niceno-constantinopolitano, que es el que llamamos el credo largo, en el cual tampoco está ninguna verdad de la Eucaristía, ninguna verdad de fe de la Eucaristía. Sin embargo, en el credo del pueblo de Dios, el Papa San Pablo VI quiso incluir algunas verdades que parecía que en aquel momento se estaban oscureciendo en el ámbito de la cristiandad, y para dar luz, pues añadió unas cuantas verdades fundamentales que son de fe, pero que no estaban en ningún otro credo. Y entre otros estaba el tema de la Eucaristía, también el pecado de Adán y Eva, etc.
En la institución de la Eucaristía, por otra parte, se ve su carácter sacrificial. En efecto, en las palabras de la institución de la Eucaristía aparece el aspecto del sacrificio, porque al instituirlo no afirmó solamente que lo que les daba de comer y beber era su cuerpo y su sangre, sino que manifestó su valor sacrificial al decir: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta entrega lleva consigo el aspecto del sacrificio. Y este es el cáliz de la nueva alianza de mi sangre, que será derramada por vosotros y por muchos en remisión de los pecados. Es decir, que en las palabras de la institución de la Eucaristía aparece el carácter sacrificial. De hecho, en la última cena hizo presente de modo sacramental su sacrificio para la salvación de todos, que cumpliría después en la cruz unas horas más tarde. Y en la misa ocurre, diríamos, de forma distinta, es decir, en la última cena Jesucristo, al instituir la Eucaristía, anticipó el sacrificio de la cruz de forma incruenta, y en la misa recordamos y se actualiza de forma incruenta posteriormente a la realización del sacrificio de la cruz, se hace presente en el sacrificio de la misa. Por lo tanto, la Eucaristía es un sacrificio en sentido propio. La Eucaristía es sacrificio en sentido propio y no solo en sentido genérico, ya que no es únicamente ofrecimiento de Cristo a los fieles como alimento espiritual, sino actualización incruenta del sacrificio del Calvario. Además, el sacrificio del altar no es pura conmemoración o recuerdo, es un sacrificio propio y verdadero, por el que el sumo sacerdote Cristo repite de forma incruenta lo que una vez hizo en la cruz. La Eucaristía como sacrificio por todos, por muchos. El cambio de por todos, por muchos, lo explicó Benedicto XVI en la carta del 14 de abril de 2012 al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Como se produjo un cierto revuelo y un cierto desconcierto en el momento en que esto sucedió, y yo creo que no se dieron explicaciones suficientes para que la gente entendiera cuál era el motivo del cambio, me parece importante en este momento pues recordar cuáles fueron los motivos por los cuales se hizo este cambio en la consagración del cáliz. El texto de la consagración del vino venía siendo: este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros y por todos los hombres en remisión de los pecados. Ahora, el nuevo texto dice: este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros y por muchos en remisión de los pecados. Y el Papa en la carta se pregunta: ¿por qué por muchos? ¿Acaso el Señor no ha muerto por todos? Y aporta 3 citas de San Pablo en las cuales aparece que Cristo murió por todos. Así, Dios entregó a su Hijo por todos en la carta a los romanos. Uno murió por todos en la segunda carta a los corintios. Jesús se entregó en rescate por todos en la primera carta a Timoteo. Y entonces se pregunta el Papa: ¿por qué en la plegaria eucarística está escrito por muchos? La razón de la modificación de la fórmula de la plegaria eucarística es por respeto reverencial a las palabras del mismo Jesús. ¿Por qué Jesús dijo por muchos? La razón verdadera y propia consiste en que Jesús se ha hecho reconocer como el siervo de Dios de Isaías, en el capítulo 53, donde se emplea el término muchos y no todos. Por tanto, la razón de haber adoptado ahora la fórmula por muchos en lugar de por todos es por una doble finalidad: respeto reverencial de la Iglesia por la palabra de Jesús y fidelidad de Jesús a la palabra de la Escritura. La Eucaristía, memorial del sacrificio de la cruz. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio. En todas las plegarias eucarísticas, después de las palabras de la institución, hay una oración llamada anamnesis o memorial, que es: haced esto en memoria mía, que es precisamente en lo que consistió
la institución del sacramento de la Eucaristía. Cuando Jesucristo en la cena, después de consagrar el pan y después de consagrar el vino, les dijo a sus apóstoles: haced esto en memoria mía, instituyó el sacramento de la Eucaristía. Ahora bien, memorial no es solo recuerdo, sino presencia. No es solo recuerdo de algo pasado, sino proclamación de las maravillas de Dios en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. Es el sentido en el que se emplea en la Escritura todo aquello que se hace en recuerdo de algo pasado. Así, cada vez que Israel celebra la Pascua, revive su liberación de Egipto. No es pues una pura y simple conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, sino que es un sacrificio propio y verdadero por el que el sumo sacerdote, mediante su inmolación incruenta, repite lo que una vez hizo en la cruz. En el sacrificio de la misa, la Pascua se hace presente. En el Nuevo Testamento, la Iglesia, al celebrar la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, y ésta se hace presente. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. La Eucaristía es sacrificio por lo que representa. En efecto, la Eucaristía es un sacrificio porque hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y además aplica su fruto. El sacrificio de la misa y el sacrificio de la cruz. El Señor se inmola en el sacrificio de la misa. El Señor se inmola de manera incruenta en el sacrificio de la misa, que representa el sacrificio de la cruz, y nos aplica su virtud salvadora cuando, por las palabras de la consagración, comienza a estar sacramentalmente presente como alimento espiritual de los fieles bajo las especies del pan y del vino. Este es precisamente uno de los objetivos de estas sesiones eucarísticas, que era recordar a todos en qué momento del sacrificio de la misa se actualiza de forma incruenta el sacrificio de la cruz. Pues bien, es en el momento de la consagración. En el momento de la consagración suceden estos dos hechos misteriosos y milagrosos. En primer lugar, la actualización incruenta del sacrificio de la cruz y a la vez la conversión del pan, de la sustancia del pan y la sustancia del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Un único sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Es decir, no se va repitiendo sacrificios cada vez que se celebra una misa, sino que es aquel único sacrificio de Cristo en el Calvario el que se actualiza de forma incruenta, pero es un único sacrificio. En efecto, la víctima es una y la misma, Jesucristo. Es el mismo el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes y el que se ofreció a sí mismo en la cruz. Y solo es diferente el modo de ofrecerse en el Calvario de forma cruenta y en la misa de forma incruenta. En efecto, como dice Pío XII en la Encíclica Mediator Dei, idéntico el sacerdote, idéntica la víctima, distinto el modo de ofrecerse, idénticos los fines del sacrificio, que son glorificar a Dios, la alabanza, dar gracias a Dios, por lo que recibe el nombre de Eucaristía, el sacramento, la expiación y la propiciación de los pecados, la reparación, y la impetración o petición. Es decir, alabar a Dios, darle gracias, pedir perdón y hacer peticiones de las necesidades espirituales y materiales que tenemos. En la celebración de la misa se realiza la obra de nuestra redención. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente presente este acontecimiento central de la salvación y se realiza la obra de nuestra redención. Este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio para participar de él como si hubiéramos estado presentes en el Calvario. El sacrificio de la Iglesia, sacerdocio regio y o sacerdocio ministerial.
La Iglesia ofrece el sacrificio de la misa. La Iglesia desempeña la función de sacerdote y víctima juntamente con Cristo y ofrece toda entera el sacrificio de la misa y toda entera se ofrece en él. El sacerdocio ministerial y el sacerdocio regio o común. Hay que dejar a salvo la distinción no solo de grado, sino también de naturaleza que hay entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial y jerárquico. Por el bautismo, todos los fieles participamos del triple ministerio de Cristo, sacerdotal, profético y regio. El sacerdocio ministerial se confiere a los que reciben el sacramento del orden que por el bautismo ya participan del sacerdocio común. El sacerdocio ministerial forma y dirige el pueblo sacerdotal, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en nombre de todo el pueblo a Dios. En cambio, en virtud del sacerdocio común, los fieles concurren a la ofrenda a la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y la acción de gracias. Es conveniente recordar que la relación entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común tiene una analogía entre lo que es la gracia santificante, hábito entitativo por el que participamos de la vida trinitaria de Dios en nuestra alma, y las gracias gratis date, como son los milagros, las profecías, los carismas que se dicen en general, ¿no? Son más espectaculares generalmente, por así decirlo, las gracias gratis data, los milagros, ¿no? Que, digamos, lo que mucha gente le atrae fundamentalmente, pero no es lo fundamental, porque las gracias gratis data Dios se las da a algunos para ponerlas al servicio de la gracia gratum faciens o la gracia habitual, la gracia santificante. Y lo mismo sucede en este caso de una manera semejante con el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. El sacerdocio ministerial no es un liderazgo, el sacerdocio ministerial es precisamente al servicio del sacerdocio común de los fieles. Por el ministerio de los presbíteros se consuma el sacrificio espiritual de los fieles en unión del sacrificio de Cristo que se ofrece por sus manos, en nombre de toda la Iglesia, de forma incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía hasta que vuelva el Señor. A este sacrificio se ordena y en él culmina el ministerio de los presbíteros, porque su servicio, que surge del mensaje evangélico, toma su naturaleza y eficacia del sacrificio de Cristo. La Eucaristía, sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia se une a la intercesión de Cristo ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, los fieles se unen al sacrificio de Cristo, ofreciéndose con él la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo, lo cual sucede cuando participamos en la misa y tenemos en cuenta este hecho en el ofertorio, en el que nos unimos toda nuestra vida al ofrecimiento que hace Jesucristo para el sacrificio. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Y aquí conviene recordar la importancia que tiene el ofrecimiento de obras del apostolado de la oración, cuando se dice: contigo me ofrezco a Dios Padre en el santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy. Esta oración que se suele hacer por la mañana, cuando uno se despierta, pues luego cuando uno está en misa y llega el momento del ofertorio, es el momento de recordar que aquel ofrecimiento que se hace en apostolado de oración adquiere en este momento una realidad especial, una realidad singular, una realidad espiritual. Toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo, en efecto. El Papa, que tiene el cargo del ministerio de Pedro en la Iglesia, es asociado a toda celebración de la Eucaristía en la que es nombrado como signo y servidor
de la unidad de la Iglesia universal. Es importante, muy importante recordar este hecho, es decir, el Papa es el signo y servidor de la unidad de la Iglesia universal. Hay que tenerlo muy presente en estos tiempos en los que a veces se oyen críticas del Papa que pueden producir esa división que es contraria precisamente al espíritu del sacrificio de Cristo en la cruz. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero. Por eso, en la misa se pronuncia el nombre del obispo para significar su presidencia de la Iglesia particular en medio del presbiterio. Finalmente, la comunidad intercede también por todos los ministros que por ella y con ella ofrecen el sacrificio eucarístico. Eucaristía, memorial del sacrificio en la cruz. Finalizamos así la cuarta sesión dedicada a la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo en la cruz, donde hemos visto de forma resumida, primero, el carácter sacrificial de la Eucaristía, segundo, la Eucaristía, memorial del sacrificio de la cruz, tercero, el sacrificio de la misa y el sacrificio de la cruz, cuarto, el sacrificio de la Iglesia, sacerdocio regio y sacerdocio ministerial, y quinto y final, la Eucaristía, sacrificio de la Iglesia. En la próxima sección trataremos de la presencia de Cristo en la Eucaristía.